En primer lugar, vamos a tener el placer de escuchar a la doctora Isabel Davara Fernández de Marcos. Ella es doctora en Derecho y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y actualmente socia del despacho Davara Abogados, presidenta del Comité de Comercio Electrónico para Latinoamérica de la sección de Ciencia y Tecnología de la American Bar Association y pertenece al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Es especialista en Derecho en las tecnologías de la información y de la comunicación y en el ámbito docente coordina e imparte el Diplomado de Derecho de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. De veras, Isabel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te cedo la palabra. Muchas gracias, comisionado. Al contrario, gracias a ustedes. Para mí es un honor y una gran responsabilidad, y más comenzar. Pero bueno, pues así se notará menos que sé menos que el resto, sin duda, y que pueden luego disfrutar del resto de mis compañeros. Yo estaba intentando, a pesar de que les hemos preparado una presentación, soy mala utilizando slides, ¿no? Y soy mala controlando el tiempo, entonces le pido al comisionado que porfa me jale de los pelos. Pero estaba escuchando a todos los ponentes de la mesa anterior. Y claro, ¿qué es lo que estamos intentando buscar aquí? Pues una de las cosas más difíciles, el equilibrio entre dos derechos fundamentales que no tienen por qué ser vistos como contrapuestos, sino más bien como complemento. Evidentemente, en muchos casos o en algunos casos, cuando partimos de un órgano garante que empieza siendo de transparencia o de acceso a la información, la protección de datos personales se puede ver desde los institutos, desde el Instituto Federal y desde los institutos locales, como un límite a ese acceso a la información pública, pero como muchos otros límites, ¿no? Y tenemos que encontrar eso que yo les decía que es tan difícil. Pero fíjense, yo escuchaba, nuestra mesa se llama Los procesos judiciales y me parece que el título es muy idóneo, porque no hay que pensar solo en resultados, que son las resoluciones o las sentencias, ¿no? En los que a lo mejor podemos tener más claro si disociar esos datos, si anonimizar las sentencias, sino en estos datos personales, porque es mi especialidad más que el acceso a la información y la transparencia, en estos datos personales que se van tomando o que se van tratando a lo largo de todas las fases de estos procesos. Pero es que fíjense ustedes, y decían mis anteriores compañeros, el ponente, el doctor Gregorio, hablaba, ¿no?, de la parte de la identidad digital, de que se busquen ustedes seudónimos. Bueno, pues sí pueden buscarse seudónimos, pero eso no es la respuesta que deberíamos obtener de la autoridad. La autoridad nos debería proteger en nuestro derecho fundamental a la protección de datos personales. Y estoy de acuerdo que el consejo que les daban era muy válido y que deberíamos hacerlo todos, porque igual que no estamos en nuestra identidad física, a mí me ha tocado, igual que a ustedes supongo, pasar esa manifestación tan agradable de aquí fuera y uno se sentía un poco violentado en su integridad física, pero más o menos sabemos cómo cuidarnos. Bueno, pues empecemos a saber cómo cuidarnos esta identidad digital que está conformada por los datos. Y digo digital porque al final lo que conforman tus datos personales es esa identidad que empieza a ser, o ya es, de hecho, como decía los anteriores ponentes, mucho más importante desde el punto de vista cuantitativo que la identidad física que tenemos, porque muchas personas les conocen o les creen conocer a ustedes por medios digitales o por medios electrónicos o por simplemente tratamiento de datos que en el entorno físico. Y además no sabemos cómo cuidarnos, pero no es que no sepamos cómo cuidarnos, sino que a veces ni nos importa. Es decir, a uno le van a dar siempre les digo los mismos, un lápiz labial que no va a usar porque el color es espantoso y le damos nuestros datos, los de nuestra suegra, los de nuestro hermano, porque pues no tenemos la conciencia de lo que valen esos datos. Entonces, si nosotros no tenemos esa conciencia, ¿por qué se lo podemos exigir a las autoridades? Bueno, se lo podemos exigir porque hay una ley y pues los cargos con sus cargas, con lo cual, señor comisionado, ahora yo le puedo exigir que cuide mi información personal porque usted tiene esas competencias y a nivel federal, pues sí, no me gustaría estar en los zapatos del comisionado Trinidad con estas nuevas competencias ahora, pero también digo, para el sector privado, digo que es un reto, y es un reto en el que podemos empezar a crear algo, porque ¿en qué se basa todo esto? Esto se basa, y lo han dicho también los anteriores ponentes, en algo muy antiguo, en una doctrina que se ha ido creando con los años, con los siglos, bueno, con los años, si quieren, del derecho a la autodeterminación informativa, en que el titular de los datos es el único que decide quién, cómo, dónde, cuándo, para qué se tratan sus datos personales. Porque los datos al final somos nosotros y cuando hagamos conciencia de eso,
empezaremos a tener el valor de cuidar a nuestra identidad digital, a nuestra persona. Entonces, dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con los procesos judiciales? Pues yo siempre me hago la misma pregunta. El equilibrio entre transparencia, acceso a la información pública, la publicidad de las sentencias, prevalecer, ¿no?, el que yo sepa cuál es la ratio decidendi del juzgador, sí, la ratio decidendi. Pero yo no logro entender, no logro pensar, ayúdenme ustedes, porque en todos estos años que llevo haciéndolo, no he logrado encontrar un solo caso en el que esa sentencia anonimizada me impida conocer el fondo de la sentencia o de la resolución, salvo casos muy excepcionales. Imagínense ustedes que estuviéramos juzgando al Chapo Guzmán. Bueno, pues es que el Chapo Guzmán, debido a lo que es, no es que su dato personal de nombre deje de ser un dato personal, no, pero por su publicidad entra en otro, no somos nosotros. Entonces yo no logro entender por qué disociar esa sentencia, protegerme a mí en mi identidad personal. No logro pensar ni un solo caso en el que me impida conocer el ratio de la sentencia, el razonamiento formal y de fondo del juzgador. No logro pensar ni un caso. Les digo estos casos en los que a lo mejor, bueno, pues si estuviéramos juzgando a un cargo público, puedo decir, bueno, pues que sea el cargo público y que por lo tanto su caso sea público para que la transparencia quede bien formadita, ¿no? Está bien, pero en los casos de gente como usted y como yo, no logro pensar ni un solo caso en el que mis iniciales ID, que no se sepa si es Isabel o Isidro, impidan conocer el fondo de la sentencia. Y en cambio estamos garantizando el derecho fundamental a la protección de datos personales, de la intimidad, va más allá de la intimidad, va más allá de la privacidad. Todos los ejemplos que estaban contando antes, que le preguntaban a la comisionada Pechar, de si alguien se hace esas bases de datos con resoluciones laborales de gente que entra, por supuesto, esas y más. El IFAI está empezando a tratar con todos esos casos en los que toda esa información es dinero, y es dinero en efectivo, porque las empresas, evidentemente ilícitamente, queremos saber a quién no contratar. Entonces uno dice, de verdad ya ni siquiera tenemos que irnos a cosas doctrinalmente elevadas que les dejo a mis compañeros porque yo no alcanzo, acerca del derecho al olvido. Es mucho más anterior. Vamos a empezar en la parte de saber cómo crear un procedimiento de tratamiento de esos datos en las resoluciones judiciales o en las resoluciones de cualquier institución pública, en la que yo sepa separar y sepa proteger en igualdad de condiciones ese acceso a la información pública y esa protección de datos personales. Porque preparando esta charla veía yo, ¿no? Y entonces por ahí algún reglamento, creo que es el reglamento de la Suprema Corte, diferencia cuando es datos personales en casos de familiares y penales y lo llama reservada, es decir, como que no lo somete a información reservada, como que le da un plus, que ya no solo es confidencial, sino aún más fuerte, ¿no? Bueno, no sé si más fuerte, pero reservada nos suena a seguridad nacional, ¿no?, a los que no sabemos mucho. Entonces, dices, ¿por qué? A lo mejor, evidentemente, porque todavía hagamos un ejercicio objetivo en pensar cualquier dato personal tiene una estructura protegida por unas obligaciones, por unos principios del responsable del que trata los datos, en este caso los órganos jurisdiccionales, que se concretan en unos derechos del titular de los datos y que se ven protegidos por un procedimiento ante la autoridad que te tutela. Pensemos en que a lo mejor a mí el que se sepa que yo fui deudor en un caso, pero que se sepa, evidentemente, o que lo sepamos todos, ¿no? No quiere decir, eso no tiene que ver nada con la publicidad, como estaba diciendo el doctor Caballero, con la publicidad de si vamos a hacer las audiencias públicas. Pues evidentemente toda la vida hemos podido ir a algunos tipos de juicios como asistentes, como estudiantes de Derecho, a ver cómo se hacían las cosas, y evidentemente nos enteramos de quiénes son los inculpados. Pero es que fíjense ustedes que ya no solo son inculpados, en un juicio existen mucha gente, además de los inculpados, de los testigos, de la gente que pasó por allí, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que dejar esa información pública? Y como decían anteriormente, encima además, si lo subimos a Internet, como estamos intentando hacer en todos los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un programa magnífico de automatización de sentencias, encima lo subimos a Internet y por mucho que lo bajemos se queda en la memoria caché de Internet por siglos. Y ahí nos hacemos una idea de la persona, un perfil de la persona que él mismo ni siquiera puede controlar, ni siquiera puede cuidar. Claro, si ustedes piensan por qué surgió esto, hay quien dice, bueno, pues surgió esto en Europa porque menudos bárbaros estos europeos que a mitad del siglo pasado todos eran fascistas. Entonces, ¿cómo conocíamos o cómo sabían quién era judío? Por tratamiento de la información. Pero no surgió en Europa solo por eso.
porque en Estados Unidos hubo muchas persecuciones comunistas y a nadie le importó protegerles. Surgió porque el ciudadano tiene derecho, cada uno de nosotros tenemos derecho a la protección de datos personales, porque los datos somos nosotros cada día más. A lo mejor antes, cuando había tratamientos no automatizados y uno llegaba a pedir un crédito o una hipoteca, o a uno le daban la sentencia en mano, o quizás su abogado y el secretario y alguno más, pues uno podía controlar más esa información. Hoy en día, con la aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones al tratamiento de datos personales, esa información se dispersa y el ciudadano pierde el control de disposición sobre su información personal. Y tu información personal eres tú. El día que lo entendamos, a lo mejor, y no podemos permitirnos el lujo de decir la siguiente generación lo hará, porque a nosotros ya nos está pegando de lleno. Nosotros todos los días, hagan ustedes cuentas, hace 5 años tener un correo electrónico era algo divertido. Hoy en día solo importa tu correo electrónico, porque solo me veo contigo por datos personales. No, no, gracias. Dice que si necesito mi presentación, como no la sigo muy bien, ahí se la dejo, ¿no? Yo les hablo y es que soy mala siguiendo presentaciones, ya les digo. Pero como les digo, busquemos el equilibrio y evidentemente hagamos una prueba caso por caso, como decía la comisionada. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? Que los organismos reguladores y de resolución de estos temas pues van a tener una labor de interpretación por delante brutal. Es decir, quien no piense que los comisionados del IFAI o del Infodenfe, digo del IFAI también por todo lo que se les viene encima del sector privado a nivel federal, quien no se esté dando cuenta de que de facto se están constituyendo en verdaderos interpretadores de la norma, y además dices, bueno, son jueces, no son jueces, no me importa, no, claro que no son, pero el gran número de casos que van a tener les van a convertir en verdaderos expertos a fuerzas, y sus resoluciones, sus interpretaciones van a ir conformando esta protección de este derecho que nosotros ya tenemos reconocidos finalmente en México. Hemos tardado un poquito más que en el resto del mundo, pero a la vez, bueno, no el resto del mundo, algún resto del mundo, pero a la vez cuando hemos llegado, llegamos con más fuerza, llegamos con un sistema más coherente, y ya no hace falta ni siquiera que pensemos que desgraciadamente estamos en un país que tenemos que proteger nuestra información personal. Imagínense la cantidad de juicios que incorporan patrimonio, ¿no? Entonces, pues yo me hago una base de datos de la gente que está sometiendo pues si se pelea por, no sé, por $3 millones que no tendrá dentro, ¿no? Y entonces, pues eso, hacemos esa base de datos y se lo vendemos en Tepito a 1,000 pesos, ¿no? Yo he visto ahora, el IFAI ya está poniéndose, aunque ustedes no lo crean, a mandar oficios a algunos de nuestros clientes para reclamar. Ya están empezando. Otra cosa es que no lo noten. Ya están empezando, ya las bases de datos se venden por 4,000 pesos y si te doy 2 te lo vendo por 3,000. Bases de datos de cientos y cientos de registros con información de cada uno de nosotros que somos nosotros, porque además no importa lo que realmente seamos, sino lo que parece que somos a efectos del final. Entonces, combatir eso es mucho más difícil, y en cuanto a las resoluciones judiciales, lo que yo he estado escuchando acerca de la dificultad en anonimizar las sentencias es un criterio económico. Y un criterio económico, señores, no me sirve ni como país ni como un Estado democrático de derecho para fundamentar el no proteger un derecho fundamental. ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es costoso? También. Pero si queremos ser un Estado de derecho democrático de vanguardia, basados cada vez más en el tratamiento de información personal a todos los niveles, porque solo les dejo esto porque ya me regañan, el gobierno electrónico, la administración electrónica solo se basa en un ciudadano digital. Yo no puedo hacer trámites y servicios electrónicos si de contraparte no tengo a un ciudadano electrónico. Y un ciudadano electrónico solo son datos. Entonces, la protección de datos personales se acaba de convertir, claro, es mi chamba, en el centro de muchas de las cosas. Y tenemos que ser conscientes de eso, tanto como titulares de datos cada uno de nosotros, como quien tratamos datos de terceros. Aprendamos a respetar y a valorar la información personal en los procesos judiciales y en el resto. Gracias.